Nos vamos a ir a nuestro país vecino del Perú, ¿cierto? ¿Qué es lo que está pasando en el Perú, donde esta segunda vuelta presidencial mantiene al país verdaderamente en suspenso? Con menos de 1.000 votos de diferencia entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, el resultado continúa abierto mientras se revisan las impugnaciones y observaciones. Vamos a analizar este escenario y ya estamos en contacto con Jorge Sanz, analista internacional y académico de la Universidad del Desarrollo. Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días, Camilo. Un gusto estar aquí contigo. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué es lo que está pasando en Perú? Porque para nosotros es difícil de entender que una elección, cierto, presidencial tome tanto tiempo en tener resultados. Primero, la geografía de Perú es distinta. El voto en el extranjero también se hace de manera distinta. ¿Es Pero, obligatorio o no el voto extranjero sí, en Perú? sí. Y lo interesante de esto, Camila, es que lo que está marcando la elección, después de 20 millones de personas que votaron, se esté peleando una elección con 1.000 votos de diferencia. Eso te marca una polarización estructural que tiene Perú y que no es buena. ¿Y qué tan A ningún excepcional país. es justamente ¿Perdón? que una elección, qué tan excepcional justamente es que una elección sea tan estrecha como la tenemos ahora? Porque va marcando una polarización, va justificando y se va entendiendo que en 10 años hayan tenido 8 presidentes. Se va entendiendo que la política en Perú no avanza, que pasas de un gobierno de izquierda a uno de derecha con mucha facilidad. Hay una debilidad institucional. Los gobiernos no tienen el peso del apoyo popular para llevar adelante sus programas, porque tienen una oposición de la misma dimensión del apoyo. Hay una desigualdad persistente en el proceso político. Entonces, se está haciendo tremendamente difícil gobernar. Y si lo miramos un poquito, si ampliamos un poquito el foco, nos vamos a dar cuenta que en América Latina está pasando exactamente lo mismo que está pasando en Perú. El péndulo se mueve de un lado a otro y eso nos dice también varias cosas. Nos dice que hay un desgaste de las ideas políticas y lo que está centrando la atención de las personas, por una parte es la seguridad y por otra parte es la corrupción, la anticorrupción. Entonces tenemos problemas estructurales enormes que la política no se está haciendo cargo, más allá de señalarlo en un programa. Keiko Fujimori llega con un voto antifujimorista enorme, pero en su programa, el centro de su programa es la seguridad. Por tanto, va ganando por 1.000 votos o algo así. El candidato Roberto Sánchez de Juntos por el Perú también empieza a hablar de la seguridad, pero empieza a hablar de las desigualdades. Ese discurso no es para Lima, es para la selva, es para la sierra, es para otro sector. Entonces empiezas a marcar una diferencia, comillas, una lucha de clases, por darle un nombre más conocido, entre lo que es Lima y lo que es el resto del Perú. Se va dividiendo dentro de la campaña, dentro de las propuestas políticas al electorado. Y eso es tremendamente grave. Como separar un poco quizás al Perú más rural, ¿cierto? Del Perú que vive Sí, en las ciudades, ¿cierto? sin duda. Por otro lado, Jorge, este empate técnico, ¿cierto? Porque son prácticamente 1.000 votos los que se están en Sí, este momento. Hace pocos sí. días, ¿cierto? 2 días atrás era incluso menos el margen, ¿cierto? De diferencia. ¿Esto refleja una democracia que es competitiva o más bien nos muestra una fractura política que es profunda en Perú? Sin duda que hay una democracia que es competitiva. Hay una democracia porque hay un proceso electoral que hasta el momento no ha tenido mayores problemas. Nadie ha declarado nada en contra del proceso electoral, más allá de la primera vuelta que había demasiados candidatos, por lo tanto se podían producir reclamos. Lo que está mostrando es una polarización estructural. O sea, Perú está conformado hoy día así, una mitad de izquierda y una mitad de derecha. Y lo que lo marca es que, por ejemplo, el candidato Roberto Sánchez hace 20 horas en que iba ganando, estaba todo perfecto. Cuando empieza a perder y cuando la candidata Fujimori empieza a avanzar y lo pasa en la cuenta, entonces el candidato Sánchez empieza a crear una narrativa de fraude, una narrativa distinta a la que tenía 20 horas atrás. Eso va marcando y va configurando un mal ambiente para, si es que en su momento Keiko Fujimori efectivamente gana la elección.
Entonces, se va creando un discurso distinto desde la izquierda cuando no se van cumpliendo sus objetivos. Y lo está demostrando Roberto Sánchez, lo está demostrando Colombia. Entonces, hay un problema en la captura del poder, en cómo gano el poder. Y eso nos está pasando en toda Latinoamérica. Perú lo estamos viendo ahora porque llama la atención que después de una campaña electoral donde votan 20 millones de personas, se esté definiendo esta elección por 1.000 votos. Ahora, quedan 250.000 votos, 800.000 votos que revisar. Los expertos peruanos dicen que efectivamente debería ganar Keiko Fujimori por 20.000 o 30.000 votos, lo que ya es una diferencia interesante. Aquí hubo una elección entre el candidato Lagos y el candidato Lavín que se definió por 30.000 votos. Entonces, no es raro. Pero hoy día, en que están técnicamente empatados, empieza a surgir ese discurso de fraude y lo está levantando el candidato de la izquierda. Hace una semana atrás, los dos candidatos decían vamos a respetar el resultado de las urnas. Hoy día, en que uno va perdiendo, empieza a levantar un discurso distinto. Y eso nos empieza a mostrar cómo va a ser el gobierno de uno o de otro, dependiendo de quién gane. Conversamos a esta hora de la mañana con Jorge Sanz, quien es analista internacional y académico de la Universidad del Desarrollo, sobre las elecciones en Perú, donde Jorge aseguran que el conteo final podría incluso tardar hasta 30 días. Algo que para nosotros es rarísimo, pero que al parecer en Perú se entiende, ¿cierto? Por esto que tú nos decías del voto obligatorio, sí, también de las zonas rurales que son bastante más complejas, sobre todo las zonas más selváticas. ¿Esto puede generar más tensión o genera una especie de inestabilidad? No, va a generar más tensión. Ya hay 17.000 o 20.000 actas que están puestas en revisión. Y eso va generando una mayor tensión entre los candidatos y entre las fuerzas que van apoyando a los candidatos. Por lo tanto, no podríamos extrañar que en algún minuto se dé un resultado, genere algún tipo de protesta y ese resultado se vaya al Jurado Nacional de Elecciones. Y ahí se va a demorar un poco más en determinar el resultado final. El proceso político de Perú no es muy distinto al nuestro. Nuestro CERVEL, que allá es la Oficina Nacional de Procesos Electorales, lleva adelante muy rápidamente el conteo de los votos y nosotros, ciudadanos, decidimos darle un voto de confianza al CERVEL y nunca le hemos discutido el resultado de las elecciones. Es que acá, Jorge, Perú, es realmente increíble, ¿cierto? Nosotros quizás estamos mal acostumbrados, o sea, no es lo común, ¿cierto? En otros lados del mundo, porque acá las mesas se cierran a las 6 de la tarde y a las 6:30, 7 de la tarde ya tenemos prácticamente el resultado concreto. Va variando en porcentajes, pero no cambia. Y nosotros no cuestionamos ese resultado, porque le entregamos el voto de confianza a CERVEL. Es muy raro llegar al Tribunal Calificador de Elecciones, es raro eso. Pero en Perú es una situación normal. Imagínate que la cantidad de presidentes que han caído porque efectivamente, más allá de declarar la vacancia por alguna cosa de su gobierno, es porque no le creemos al resultado, no aceptamos el resultado y perseguimos al presidente en su proceso electoral, no en el proceso electoral, en su proceso presidencial. Entonces, pero objetivamente en el gráfico el sistema es el mismo, una Oficina Nacional de Procesos Electorales y un Jurado Nacional de Elecciones. Bueno, en ese Jurado Nacional de Elecciones ya hay más de 1.700 actas para revisión. Eso va atrasando el resultado oficial de las elecciones y va generando tensiones y va generando problemas y se empiezan a levantar estos discursos como el que está levantando Roberto Sánchez, referido a una narrativa de fraude. Empezamos a entender que nos quitaron las elecciones, que esto va contra un sector político determinado. Entonces se empieza a crear un mal ambiente y ese mal ambiente es el que recibe al presidente electo. Por lo tanto, parte con una desconfianza en el día 1. O sea, no hay esa, comillas, luna de miel del presidente que se instale, no. Parte inmediatamente con el 50% de la población que no le cree. Entonces, es bien difícil el sistema político que se está manejando en Perú desde hace 10 años. Bueno, también otra de las cosas que llama la atención en estas elecciones es que Perú ha tenido, como tú lo decías, una crisis institucional por hartos años, ¿cierto? Y una alta rotación presidencial. Sí. ¿Estas elecciones podrían estabilizar o profundizar esa crisis? Yo creo que va a seguir en lo mismo. Esta es la cuarta vez que se presenta Keiko Fujimori y todas las 3 veces anteriores las perdió
porque se creó una unidad política de facto que era contra Fujimori. No Por es lo que ella, más que ella como nombre, es por lo que ella representa, ¿verdad? es por el padre. Claro. Es por el padre, es por el gobierno del padre, por lo que hizo el padre. Hoy día ya están levantándose algunas comunidades de la selva y de la sierra, cobrándole las cuentas de lo que hizo el padre. Entonces, entonces va a partir, si es que gana las elecciones, no la va a ganar por un amplio margen, pero va a partir con ese antifujimorismo que tiene el Perú marcado dentro de su población, particularmente aquellos que votan por la izquierda. Entonces es muy difícil, va a ser muy difícil para cualquiera de los dos asumir la presidencia. Sin embargo, hay un elemento que podría marcar la diferencia con lo que viene en Perú, que hoy día tenemos, o se genera en Perú un bicameralismo. Antes era una sola cámara y esa cámara controlaba efectivamente las acciones del presidente y lo podía sacar, como lo hizo con varios. Sin embargo, hoy día tenemos un bicameralismo, por lo tanto, hay dos cámaras que van a revisar lo que está sucediendo, tal como lo tenemos en Chile. En Chile nosotros no tenemos esa posibilidad de vacancia de la presidencia, por lo tanto nos da más estabilidad. Pero Perú, teniendo esa vacancia, hoy día en un sistema bicameral, que no existía porque lo habían eliminado, ese sistema bicameral puede darle una mayor estabilidad al gobierno peruano y podríamos pensar que el que gane esta elección pueda terminar su proceso de gobierno. 8 de la mañana con 53 minutos. Estamos conversando a esta hora con Jorge Sanz, quien es analista internacional y también es académico de la Universidad del Desarrollo, sobre las elecciones en Perú. Jorge, desde nuestro país, ¿cierto? Desde Chile, se mira con bastante atención este proceso. ¿Podría tener un impacto en quien gane en la relación bilateral que tiene Perú con nuestro país? Sin duda. Sin duda, si gana Keiko Fujimori va a tener una unidad ideológica, por ponerle un nombre, una cercanía ideológica con el presidente Kast. Si gana Roberto Sánchez declaró en su momento que el comercio con Chile, la actividad fronteriza y transfronteriza con Chile era absolutamente necesaria para los dos, pero su forma de mirar el sistema político de uno y de otro país es distinto entre Sánchez y Kast. Es más cercano entre Keiko Fujimori y Kast. Por lo tanto, podíamos tener una mejor relación con Perú si es que hay un gobierno de Keiko Fujimori. En términos ideológicos, el problema de la frontera no es particularmente con Perú. El problema de la frontera es un problema que lo tiene que manejar todos los países latinoamericanos. Esta cercanía ideológica efectivamente puede facilitar ese problema de la migración, el control de la migración, el manejo de la migración, porque la migración va a seguir existiendo, el manejo de la migración. Entonces, hay elementos que efectivamente pueden ser más fáciles si el gobierno de Perú es de Keiko Fujimori a que si es de Roberto Sánchez. Jorge, y por otro lado, ¿existe riesgo quizás de protestas o cuestionamientos al resultado final? ¿Esto es dependiendo de quién gane? Sí, hay comunidades aymaras y hay comunidades de otras etnias en Perú que ya amenazaron con marchar sobre Lima, fundamentalmente cobrándole una cuenta al padre de la candidata Keiko Fujimori. Entonces, si ya hay un aviso de ese tipo, podemos pensar que efectivamente va a haber protestas. Ya hay unas manifestaciones en el frente del Jurado Nacional de Elecciones para ir a presionar al Jurado Nacional de Elecciones, que está contando y está revisando actas sometidas a revisión. Esas personas que están en el Jurado Nacional de Elecciones son de Juntos por el Perú, es decir, son del candidato a la izquierda. Por tanto, podemos pensar que sin haber entregado todavía el resultado final, ya hay amenazas de protesta y ya hay algunas manifestaciones, podemos pensar que efectivamente la izquierda podría levantar alguna manifestación. Si gana el candidato a la izquierda, podría haber algún reclamo desde Fuerza Popular. No lo han amenazado, no lo han dicho, tal como lo ha explicitado la fuerza Juntos por el Perú. Pero sí podemos esperar, sin duda, algún nivel de protesta y algún nivel de rechazo al resultado de las elecciones.
con más facilidad podemos pensar que la izquierda podría salir a la calle que la derecha en Perú, en Lima en particular. Jorge Sanz, analista internacional y académico de la Universidad del Desarrollo, muchas gracias por haber estado esta mañana en Pura Noticia Matinal y habernos ayudado un poco a entender lo que está pasando en Perú con estas elecciones presidenciales. Muchas gracias, Jorge. Encantado de conversar contigo, Camila, que estés muy bien. Nos vemos en una próxima oportunidad. Buen día. Buen día. 8 de la mañana con 57.